Es tradicional en el primer domingo de Cuaresma la lectura que vamos a escuchar del Evangelio alrededor de este mensaje de las tentaciones del Señor en el desierto. Y las lecturas anteriores nos preparan, nos encaminan a entender a profundidad lo que este relato de la comunidad transmite de lo que el mismo Señor Jesús les comentó. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro del Deuteronomio, que literalmente significa segunda ley. Hemos hablado de eso ya en otras ocasiones. Muy probablemente es el último libro de la Torá en ser redactado, es decir, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Se llama segunda ley porque incluye un discurso legislativo de Moisés ante el pueblo. Ya tuvo otro discurso cuando baja del monte Joreb, ese lo encontramos en el Éxodo, en el libro del Éxodo, y es prolongado en las enseñanzas del libro de Números y de Levítico. Y ahora en el Deuteronomio, Moisés hace un resumen. Escucharemos las instrucciones que Dios le da a su pueblo para la ceremonia de presentación de las primicias, es decir, los primeros productos agrícolas de la cosecha del año. Incluye un credo que es el centro de la lectura, es decir, en qué cree este pueblo que trae los primeros frutos de su cosecha al Señor. Y me gusta decir que quienes hemos vivido en comunidades agrarias, en comunidades rurales, sabemos que el tiempo justo antes de la cosecha es un tiempo de hambre. La gente se va quedando sin comer de lo que cosecharon el año anterior. Y entonces es un tiempo de mucha necesidad. Ofrecerle a Dios los primeros frutos de la cosecha, en vez de aprovecharlos para sí mismas, para sí mismos, es el sentido de esta ceremonia, de esta manifestación de amor. Un amor que responde al amor de origen de Dios. En este credo, Moisés invita, o Dios le pide al pueblo que reconozca la humildad de su origen, que no se sientan especiales o privilegiados. Por eso inicia con esa frase: mi padre fue un arameo errante. ¿Quién es este arameo errante? Abraham. También les invita a caer en la cuenta que todo lo que son y tienen se lo deben a Dios. Le deben la libertad, la tierra, la cosecha, la vida. Nos quedamos con la frase propia de este ofrecimiento, del inicio de la cosecha: yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. El salmo que vamos a escuchar, Salmo 90 o 91, dependiendo de la nomenclatura, nos invita en la misma línea de lo que acabamos de escuchar a crecer en nuestra confianza al Señor. No hay nada que le permita al ser humano estar más seguro que, cito textualmente, vivir bajo el amparo del Altísimo, descansar a la sombra del Todopoderoso. Incluye la frase que veremos repetida en el Evangelio: los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no tropieces con las piedras. Lo que nos libera es el conocimiento del Señor, es decir, dedicar tiempo real a pasar en su presencia, es decir, en comunión con Dios. Una frase tomada del Salmo: cuando tú me invoques, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Romanos. Ya comentábamos al iniciar el tiempo de Cuaresma, ya no se sigue la secuencia normal del tiempo ordinario en que vamos recorriendo, como hicimos hasta el domingo pasado, una sola lectura. Ese caso fue 1 Corintios, ¿no? Ahora nos brincamos a la carta a los Romanos por el tema que trae. A esta carta se le ha llamado el Evangelio de Pablo,
tanto por su profundidad teológica como por contener el centro de la predicación del apóstol. Esta carta es tan larga, casi como el Evangelio de Marcos. Fue escrita, la escribe Pablo, para presentarse a la comunidad de Roma, que él no había fundado. Sus otras cartas están dirigidas a comunidades fundadas por él o a colaboradores suyos. La lectura nos transmite un punto central. La salvación está al alcance de todo ser humano. Nadie está excluido. Como hemos dicho muchas veces, el problema es que la condenación en el fondo es una autoexclusión. Dios no nos condena, nos condenamos a nosotros mismos, a nosotras mismas cuando le cerramos la puerta de nuestro corazón. Literalmente dice el texto, a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Explica que creemos con el corazón para alcanzar la santidad y declaramos con la boca para alcanzar la salvación. Es decir, entramos en nuestro corazón para confiarnos en el Señor, para ponernos completamente en sus manos. Entonces nuestras vidas serán transformadas por su amor que libera y sana. De manera que todo nuestro ser comunicará, proclamará la nueva vida que Dios nos da. Tomada de la carta, todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Y llegamos al Evangelio, tomado de San Lucas, este es el ciclo C. Se toma el relato de las tentaciones de este evangelista y es el centro de toda la enseñanza y tradicionalmente se presenta al inicio del tiempo de Cuaresma. Nos da como el marco para nuestra práctica cuaresmal. Lo que vamos a escuchar nos presenta una de las experiencias fundantes, importantísimas en la vida del Señor Jesús, sobre la cual construye el resto de su vida pública. Llama la atención que es el propio Espíritu presente en su bautismo el que lo lleva al desierto y a enfrentar las tentaciones. Se da en un contexto de ayuno, símbolo de la paulatina pérdida de nuestras seguridades. En esta situación de fragilidad, el espíritu del mundo, al que llamamos diablo, que literalmente significa difamador, trata de engañar a Jesús para meterlo en su lógica. Una lógica de egocentrismo, yo como centro de todo ignorando a Dios, el ejercicio egoísta del poder y dependencia de las posesiones, riquezas, y finalmente el culto a la imagen que nuestro ego quiere proyectar para justificar los privilegios que nos exige. Jesús regresa del Jordán, empieza el relato, es decir, revierte la postura simbólica de Juan el Bautista de mantenerse fuera del territorio de Israel como para subrayar que en ese territorio ya no impera la justicia. El Señor se siente enviado precisamente a remediar las situaciones, que básicamente son actitudes que impiden que la voluntad de Dios, su reino, sea una realidad en Israel. Y por eso vuelve del Jordán, entra al territorio de Israel. En el desierto de Judea, el Señor ponderará cuándo, dónde y cómo empezar su misión. El diablo trata de convencerlo que el fin justifica los medios. Quiere hacerle creer que para llevar adelante el proyecto de su padre es necesario que se provea de medios, riqueza, poder, imagen de superioridad. El argumento del espíritu del mal es claro y terrible. A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo se la doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Nos quedamos con la respuesta del Señor que deja al mal espíritu sin palabras. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Estamos iniciando nuestro tiempo de Cuaresma, que viene
de la raíz del número 40, es decir, referente en la numerología del pueblo de Israel de aquello que implica una purificación, una sanación. 40 años del pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, que les va purificando para poder llegar a la tierra prometida. 40 días del Señor Jesús en el desierto de Judea. Entonces, la invitación es a un tiempo de purificación. Esa purificación no tiene mucho que ver con cosas externas. Lo fundamental es dejarle a Dios que vaya purificando nuestro corazón. Vemos en las 3 tentaciones que presentan Lucas y Mateo, Marcos, que fue el que leímos el año pasado, no habla de las tentaciones concretas, solo dice que el Señor fue tentado. Lucas y Mateo sí dicen en qué consistieron, pero cambian el orden. La primera tentación es común a los dos. Cuando el Señor tiene hambre, cuando siente una necesidad, el mal espíritu lo trata de convencer de que actúe solo. Tú tienes el poder. No tienes que estar esperando a tu padre ni tomarlo en cuenta. No tiene sentido, ¿no? Es desde luego una semilla de soberbia que podemos decir que es la enfermedad terminal del espíritu. Eso es lo que estamos viendo en la situación del mundo en la que nos encontramos. Personas a quienes la soberbia les ha llevado a perder total contacto con su condición humana. Y eso es algo muy, muy triste. El Señor le responde al mal espíritu con una cita: no solo de pan viven las personas. Vamos a ver que esta manera de responder del Señor Jesús al mal espíritu se repite. Siempre le contesta con un texto bíblico. En la tradición cristiana oriental hay un ejercicio que se llama antiresis en griego, literalmente significa contradicción, y hubo varios autores, Evagrio Póntico tiene un libro dedicado a eso, que de los distintos pecados, de los distintos pensamientos tóxicos que después se nos presenta en la doctrina nacida muchos siglos después de los pecados capitales, Evagrio Póntico se dedicó a buscar textos bíblicos que contradijeran a la gula, a la ira, a la envidia, etc. Ahorita vamos a explicar cuál es el sentido profundo de eso. No es un encantamiento, no es magia, desde luego, pero sí es la invitación a no perder de vista la comunicación de Dios. En el momento en que soltamos la mano de la comunicación de Dios, nos perdemos. Y el mal espíritu tiene infinidad de sugerencias de cómo podemos sacar adelante lo que nos preocupa o lo que nos entusiasma. La segunda tentación está cambiada. Mateo pone como segunda tentación llevar a Jesús a la parte más alta del templo y Lucas vemos que lo deja al final. No importa. Vamos siguiendo la secuencia de Lucas para explicar qué hay detrás de ellas. Esta tentación de llevar al alero del templo, a la parte más alta del templo, que a su vez era la parte más alta de la ciudad hasta que los romanos construyeron la fortaleza Antonia, digamos que era un lugar desde donde se veía toda la ciudad y en particular los atrios del templo. Dicho en otras palabras, nadie en el centro de Jerusalén dejaba de ver lo que estaba pasando en la parte más alta del templo. Y el mal espíritu quiere convencer a Jesús de que haga una muestra de fuerza, que lleve a su padre, pida a su padre para que cumpla el capricho del mal espíritu. Porque de alguna manera el mal espíritu le está diciendo, cuando vean que los ángeles te bajan, todo el mundo va a aceptar tu mensaje, ¿no? Entonces, esta tentación a lo extraordinario, a lo que sigue, como veremos en un momento, los criterios del mundo.
Finalmente, la última tentación, que es tal vez la más grave, creo que las invertí, volví al orden de Mateo, que es el que me parece más lógico, pero es lo de menos. La otra tentación que no había compartido o explicado con ustedes es la que el mal espíritu lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y ya escuchamos lo que le dice. Estos reinos me han sido dados a mí. Podríamos decir, estos reinos han sido construidos por mí, porque el espíritu del mundo está gobernado por el mal, como toda la tradición nos lo dice, ¿no? Esta manera de vivir centrados en nuestro ego, de maltratar a las otras personas, de querernos apropiar de lo que es un bien común para todos los hijos e hijas del Señor, etc. Entonces el mal espíritu le dice al Señor, lo único que tienes que hacer es adorarme. Puede sonar muy dramático y lo sacude, ¿verdad? ¿Cómo que adorar al demonio? Tristemente nos inclinamos ante el mal todos los días. Y ese es el sentido de la Cuaresma. Ir al corazón y con la luz de Cristo iluminar todo lo que hay de oscuridad en nuestra vida, todo lo que hay de antievangelio, antiamor, antibuena noticia, y que el Señor nos ayude a ir desenmascarando todas estas trampas. No solamente son 3 tentaciones, son infinitas tentaciones, pero todas ellas pueden ser contrarrestadas con la palabra de Dios. Por eso a cada una de las tentaciones el Señor cita un texto bíblico, ¿no? No solo de pan viven las personas, no tentarás al Señor tu Dios, no adorarás a nadie más que a tu Señor, a tu Dios. Vuelvo a decirles, está hablando no de una fórmula mágica, aunque tiene fuerza, desde luego, la palabra viva de Dios, sino que está hablando de un estado. No contesta Jesús con sus palabras. Quiere oír la voz de su Padre en su corazón. Y esa es la invitación. Ahora que empezamos la Cuaresma, ve viendo los distintos elementos de tu vida y tratar de iluminarlos con esa presencia de Cristo en la oración de silencio, para que Él sea el que te diga, Él te comunique cómo parar en seco estos engaños del mal espíritu que a veces nos llevan a convertirnos de bendición como hermanos y hermanas a maldición, como victimarios, victimarias de nuestros hermanos y hermanas. La invitación es a que conforme vamos creciendo en este conocimiento, vayamos creciendo también en congruencia. Y eso lo comentamos también la semana pasada alrededor de estos asuntos a nivel mundial, ¿no? ¿Cuántos de los líderes políticos, económicos, se les hacía muy fácil cerrar los ojos ante esta situación de injusticia, de tiranía, de cada vez más restricción de las libertades básicas humanas? Y nadie decía nada porque sacaban platita. Y bueno, mientras a mí no me toque, no es mi problema. Pues llegó el día que nos tocó a todos y es nuestro problema. De ahí la importancia, como comentaba, de la congruencia, no la que a mí se me ocurre, porque vuelvo a decirles, el texto antiguo, bueno, esta frase popular, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No es fácil desenmascarar las maneras como el mal echa raíces en nuestras vidas. Solo en silencio, acogiendo la comunicación amorosa de Dios, ese amor que es luz, desenmascara, deja claro todo aquello que no es Él, todo aquello que no es Dios. Y como Dios es amor infinito y misericordioso, lo hace muy delicadamente y lo hace de forma progresiva. Hoy vamos a sanar esto. 2 días después, una semana después, date cuenta de esto, déjalo. O date cuenta de esto, asúmelo, porque te corresponde ser solidario, solidaria
en esta necesidad de tus hermanos y hermanas. Que sepamos enfrentar las múltiples tentaciones del mal espíritu en nuestras vidas con la palabra viva de Dios que nace de nuestros corazones, que nace en nuestros corazones. Que así sea. Aprovechemos esta semana para cultivar el silencio en la presencia de Dios, pidiéndole la gracia de que desenmascare todas las formas como el mal echa raíces en nuestra conciencia, en nuestro intercambio interpersonal, familiar, laboral, etc. Aquí la clave es nunca pretender construir una vida en la que Dios ha quedado fuera. Dios quiere ser parte de nuestra vida y cada día, siempre, tendrá una palabra para alimentarte y para guiarte. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.